Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 25 de noviembre, y la Iglesia celebra la memoria de Santa Catalina de Alejandría, una santa que había desaparecido del calendario litúrgico romano, pero que ha regresado a él. Es una santa mártir del siglo IV. Su vida está envuelta en leyendas. Hay pocos datos históricos. Sí, parece cierto que era natural de Alejandría, en el norte de Egipto, que era una ciudad que irradiaba la cultura por todo el Mediterráneo, que albergaba la famosa biblioteca, pero también una escuela de catequesis de la antigüedad. Fue una verdadera doctrina teológica la que a través de varios santos padres de la Iglesia irradió la Iglesia alejandrina. Catalina fue una mujer de buena posición, quizás de una cierta nobleza local, y que estudió, cosa poco frecuente para las mujeres en la época, y tenía una gran cultura filosófica y humanística. Se convirtió al cristianismo y, según la tradición, ella a su vez convirtió a varios soldados y a la misma esposa del emperador Magencio, y precisamente por estos actos, por haber llevado la fe a otros, fue condenada a muerte por el emperador. Antes, de nuevo según la tradición, se enfrentó en una batalla dialéctica a otros filósofos paganos a los que derrotó. Parece que su martirio fue particularmente cruel, atada al potro o quizás a una rueda dentada que la despedazó. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura es del Apocalipsis, del capítulo 14, los versículos 1 al 3, más el versículo 4, segunda parte de este versículo, y el 5. Dice así: Yo, Juan, miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. De nuevo un hermoso texto en este gran fresco simbólico del Apocalipsis, en el que el Señor nos revela lo que está por llegar, nos muestra
de una manera velada y oculta los designios de su voluntad que se van a ir cumpliendo hasta que toda la historia de los hombres encaje, hasta que todo tenga sentido, hasta que nosotros en la gloria podamos por este motivo alabarle y bendecirle y glorificarle por su inmensa sabiduría, por su enorme misericordia. Comienza el texto de esta manera: yo, Juan, miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Recuerden que el Cordero es Cristo, que la figura de Cordero es la figura de la víctima pascual, que el Cordero que se sacrificaba por los israelitas en las casas, para comerlo en familia, con cuya sangre se untaba el dintel de la puerta de la casa de la familia, ese Cordero no era más que imagen o figura del verdadero Cordero que quitaría de verdad los pecados de su pueblo, los salvaría verdaderamente de la opresión del faraón, es decir, del príncipe de la mentira, del diablo, los rescataría de una tierra de sombras que está prefigurada en Egipto y los llevaría a una tierra prometida, una tierra fértil que emanaría leche y miel, esa tierra que se les daría en propiedad, la verdadera patria del pueblo elegido, que no es otra que la Jerusalén del cielo. Ahí está el Cordero que había sido degollado, sacrificado. Así se sacrificaba a los corderos pascuales, degollándolos para que vertieran toda su sangre. Y el Cordero estaba de pie, y también dijimos que estar de pie significa estar vivo. Está degollado, pero al mismo tiempo de pie, está vivo, está resucitado, y está de pie sobre el monte Sión. El monte Sión es el monte donde se ubicaba el templo de Jerusalén. Es el monte de Dios por excelencia. Los salmos y la escritura en general cantan las excelencias de este monte Sión. Se dice de otros montes: ¿por qué tenéis envidia del monte Sión, elegido por Dios para habitar? Se personifica a los montes de Palestina y más allá de Transjordania, y se les dice que es como si tuvieran envidia del monte Sión. Sólo el monte Sión ha sido el elegido por Dios para poner en él la morada de su gloria, el templo, y dentro del templo el santo de los santos. Pues bien, el Cordero está de pies en el monte Sión, en el monte de Dios. Es el monte de los salvados, de los redimidos. Es el corazón de la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Por tanto, dentro de la ciudad de Dios, de la ciudad de los salvados, de los redimidos, la ciudad del pueblo de Dios, el monte Sión es el centro, la parte más excelente y preciosa, la morada de Dios. Los que están ahora en este momento con el Cordero son los elegidos de entre los elegidos, la parte más selecta y hermosa de todo ese pueblo de salvados. ¿Cuántos son los que rodean al Cordero? 144.000. 144.000 es el producto de multiplicar 12 por 12 por 1000. 12 por 12 son 144, por 1000, 144.000. Y estas no son ciencias exactas, a pesar de que sea un producto matemático. Esta es una matemática espiritual simbólica. 12 es el pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios
el de Israel, y el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Recuerden que en torno al trono de Dios y del Cordero hay no 12, sino 24 ancianos. Y aquí hay 144, 12 por 12, pero multiplicado por 1000, lo que quiere decir una multitud inmensa, que no es necesario contar uno por uno, una multitud inmensa, muchísimos. Es la multitud de los santos, particularmente de los santos mártires. Como hemos dicho, la crema del pueblo de Dios, su parte más excelente. Los que han imitado a Cristo en la vida, pero también en la muerte, sufriendo con Él, por la causa del Evangelio. Estos 144.000 llevan grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. El nombre de cada persona expresa su ser y su vocación. El nombre de su Padre es el nombre de Dios, que ha sido santificado en sus vidas. Por eso en la frente el nombre de Dios. Y ahora oye el vidente Juan de nuevo una voz en el cielo. Esa voz es calificada de dos maneras: como voz de muchas aguas y como voz de un trueno poderoso. Es decir, es una voz fortísima, una voz que no puede dejar de escucharse, así como el ruido del trueno poderoso es imposible no escucharlo, aunque uno se encuentre muy abrigado dentro de su casa. Voz de muchas aguas quiere decir como la voz del oleaje del mar, que también es escuchada incluso en la lejanía por quien vive en la costa. Voz de muchas aguas y voz de un trueno poderoso. La voz era fuerte y todos tenían que oírla, quisieran o no quisieran. Pero también dice que la voz que escuchó era como de citaristas que tañían sus cítaras. Era una voz fuerte pero no estridente, era voz armoniosa, era voz musical. Se trata de la voz que elevan los 144.000 que están con el Cordero. Es la voz de los santos, nuestros hermanos, y especialmente de los mártires. Esta voz resuena de una forma poderosa en la Iglesia. Es una llamada atronadora, una llamada que se nos hace a nosotros a la santidad, a la imitación de aquellos que nos han precedido en la confesión de la fe, de aquellos cristianos valientes, de la mejor parte de la Iglesia. Su voz como voz de aguas poderosas, como voz de trueno poderoso. Pero la voz de los santos, que es el testimonio que dan con su vida, más allá del testimonio que dieron con sus palabras, es también una voz llena de belleza, de encanto, de armonía. Es el cántico nuevo que los redimidos cantan en presencia de Dios. Convertir la propia vida en canto de alabanza al Señor. Esa es la voz de los 144.000. Esa es la voz que nosotros también queremos escuchar, a cuyo sonido, a cuyo ritmo queremos nosotros movernos. Voz poderosa y urgente, voz atronadora y al mismo tiempo voz llena de modulaciones, voz llena de belleza. Estos, sigue diciendo el vidente Juan, los 144.000 se refiere, siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Esto quiere decir, no le abandonan jamás, pero
significa todavía mucho más. No es solamente que no lo abandonen nunca, que se haya cumplido lo que Jesús ya anunció en el Evangelio. Esto quiero, Padre, había rogado a Dios, que donde esté yo, también estén ellos y contemplen mi gloria, la gloria que tú me diste desde el principio de los tiempos, porque me amabas. No es solamente que lo siguen por esto, es también porque el Cordero ya no quiere actuar en el mundo, sino a través, por medio de sus amigos, con la ayuda de sus amigos. Los 144.000 siguen siendo los apóstoles del Cordero, desde la tierra o desde el cielo. Son sus precursores, los que caminan delante de él, preparando su venida. Son los seguidores de Cristo, los que van detrás de él, confirmando a sus hermanos en la fe. Siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos, continúa diciendo el libro del Apocalipsis, fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. No son los únicos que se van a salvar. Ojo, a diferencia de lo que afirma alguna confesión religiosa, no son sólo 144.000 los que se salvan, pero estos son la primicia. Las cosechas en Israel tenían una primicia, lo primero que producían las espigas del campo, lo primero que maduraba en los racimos de las viñas. La primicia era ofrecida a Dios en el templo. De esa cosecha extraordinaria de santidad que se va a producir a lo largo de la historia de la Iglesia hasta que el Señor vuelva como juez, de esa cosecha extraordinaria, esos 144.000, número simbólico, como ya hemos expresado, son la primicia de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca, sigue hablando de los 144.000, no se halló mentira, son intachables. No es solamente que padecieran la muerte por la confesión de Cristo, es que toda su vida estuvo de acuerdo con aquello que proclamaron a grandes voces con su muerte. En su boca no se halló mentira, fueron personas sin doblez, fueron personas que vivieron en perfecta coherencia, es decir, en perfecta verdad. Son intachables. ¿Es que acaso no pecaron en este mundo? ¿Fueron de una naturaleza distinta a la nuestra? No, claro que sí pudieron pecar, pero la sangre del Cordero lavó totalmente todas sus manchas, porque como el Señor prometió en el Evangelio, a quien me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Mis queridos hermanos, que en la oración nosotros supliquemos insistentemente al Señor que podamos formar parte de este pueblo de elegidos, de este cortejo extraordinario que sigue al Cordero a donde quiera que vaya.
El Santo Evangelio de la Misa es según San Lucas, del capítulo 21, los versículos 1 al 4, que dicen así: En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas, y dijo: En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Este texto del Evangelio de San Lucas nos enseña que los criterios de Dios son totalmente distintos a los criterios de los hombres, que Dios ve de una manera distinta. Para Jesús, una viuda pobre que ha echado solo 2 monedillas de ínfimo valor ha echado más que todos, porque todos habían echado de lo que les sobraba. No le merecía a Dios otra consideración, sólo lo que sobra. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nosotros sólo damos a Dios, ofrecemos a Dios aquello que nos sobra, aquello que podemos dar, y no me refiero sólo a lo material, pero aquello que podemos dar con comodidad, sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio? Somos poco generosos con el Señor, y así no podemos acoger y recoger su misericordia abundante, su generosidad desmedida. La viuda no da dinero, la viuda se da a sí mismo, la viuda da su vida, da la esperanza de vida material, se pone totalmente en manos de Dios, confía en la providencia, está segura de que el Padre del cielo no dejará que sucumba víctima de la necesidad quien ha sido tan generosa con él, porque el Señor siempre da el 100 por 1. Que la gracia de Dios abra en nosotros caminos de fe, de misericordia y de generosidad, que así nosotros podamos aprovecharnos de la inmensa largueza, de la extraordinaria generosidad de nuestro Dios. Que el Señor os colme de bendiciones. Hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.